de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Hola, muy buenos días, estimada comunidad Medical Expo, bienvenidos. Soy José Ortega y quiero invitarlos a la novena edición de Medical Expo este próximo 28, 29 y 30 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. Les dejamos nuestras redes sociales donde podrán ver todas las actualizaciones de este evento. El día de hoy nos complace compartir con ustedes un webinario más de Medical Expo. Les recordamos que podrán colocar sus felicitaciones, comentarios o dudas para nuestro ponente en la mensajería instantánea y al finalizar el tema daremos seguimiento a estas mismas. Y pues me permito presentarles a nuestro ponente, el licenciado Luis Enrique Torres Salazar, licenciado en Derecho, maestriante en Derecho, diplomado en Derecho de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialidad en Justicia para Adolescentes por la Universidad Latina de Guerrero, asesor legal y de normatividad del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses y vicepresidente de Administración y Finanzas de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias. El licenciado Luis el día de hoy representa con su tema al Colegio de Médicos y Cirujanos Mexiquense, órgano certificador en medicina del Estado de México, el cual brinda educación médica continua y vigila que el desempeño profesional de los y las médicas se realice dentro del plano legal y apegado al Código de Ética y Deontología Médica. El día de hoy nos comparte su conocimiento con el tema Certificación en Medicina, Seguridad Jurídica y Certeza de Calidad en la Atención Médica. Adelante, licenciado. El público es suyo. Podemos dar inicio a su presentación. Muy buenos días, gracias, José. Vamos a comenzar voy a compartir pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Sí. Sí, perfecto. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Medical Expo. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir este tema, como José nos hizo favor de saber, que es la certificación médica. Y vamos a hablar de la certificación en general y nos vamos a especializar en la certificación de las y los médicos en el país. Es un tema realmente importante y que desafortunadamente pocos profesionales de la salud conocen. Para hacerlo más dinámico, voy a apagar mi cámara para que pongamos atención a la presentación. Yo voy a estar aquí con ustedes, no se preocupen por ello. Es a fin nada más de darle mayor dinamismo a la presentación. Den un segundo y lo hacemos. Listo. Creo que ahí estamos. Perfecto. Vamos entonces, como les decía, a hablar de la certificación en medicina. ¿Cuál es el fundamento legal que tienen o que tenemos todos los profesionales de la salud para llegar a la colegiación primero y a la certificación médica? Bueno, el primer reglamento u ordenamiento legal que tenemos los profesionistas es la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional. Esta ley reglamentaria es de aplicación en el ámbito federal, no solo en el Distrito Federal como se creía anteriormente. Anteriormente se le denominaba ley reglamentaria del artículo quinto constitucional de las profesiones para el ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
Ahora solamente se le conoce como ley reglamentaria del artículo quinto constitucional y es de ordenamiento federal. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley se aplica en todos los estados de la República. Recordemos que la educación, si bien la República se compone de 32 estados libres y soberanos, vivimos o cohabitamos en una república, que es la unión de estos estados, en donde nos regimos por una federación. Bueno, esta ley reglamentaria lo que hace es, como lo dice el nombre, regula todo lo que se estipula en el artículo quinto constitucional, que tiene que ver con educación y con dedicarse a la profesión que más nos convenga. El quinto dice, todos los mexicanos y las mexicanas se pueden dedicar a la profesión que más les acomode, siempre y cuando sea lícito. Esto es lo que nos dice el quinto. Pero como lo dice así a grandes rasgos, dice, yo como mexicano me puedo dedicar a lo que yo quiera siempre y cuando sea lícito. Entonces necesitaron crear una ley que reglamentara la interpretación de este artículo quinto, en donde esta ley nos dice básicamente sí te puedes dedicar a lo que quieras siempre y cuando sea lícito, pero debes de cumplir una serie de requisitos para poder dedicarte a este tipo de profesión. Por ejemplo, eh, esta ley reglamentaria nos indica las profesiones que requieren título y cédula profesional para poder ejercerse. Es decir, si yo termino la secundaria y digo, ya no quiero seguir estudiando, solo me voy a quedar con la secundaria, pero ¿qué creen? Quiero ser ingeniero civil y me voy a dedicar a construir casas. No puedo, porque la ley reglamentaria del quinto me dice, para tú ser ingeniero civil, necesitas obligatoriamente título y cédula profesional expedido por la autoridad competente. Y así nos marca ciertas profesiones que forzosamente requieren de esta cuestión. ¿Cuáles son, por ejemplo, ingeniero civil, la de médico veterinario zootecnista, perdón, la de abogado, la de contador y por supuesto la de médico o médica? Son profesiones que forzosamente requieren título y cédula para que se puedan ejercer en el país. Por ejemplo, alguna profesión que no requiere título y cédula para, para que nosotros nos podamos ostentar ante la sociedad como profesionista en esta área sería, por ejemplo, la de periodismo, ¿no? En este país tenemos periodistas muy profesionales, muy capacitados. Desafortunadamente, para que yo pueda ir por la vida diciendo que soy periodista, no necesito título y cédula profesional y no cometo ningún tipo de delito. Entonces, esta ley nos regula precisamente estas profesiones que sí requieren título y cédula profesional para poder ejercerse, que es obligatorio que contemos con título y cédula profesional, ¿no? Y bueno, ya que nos da como el preámbulo completo de todas las profesiones, después en su artículo 21 nos dice que el Estado va a crear una dirección que va a denominar la Dirección General de Profesiones y que esta Dirección General de Profesiones va a ser el encargado de vigilar el ejercicio profesional y que para vigilar este ejercicio profesional se va a auxiliar de los colegios de profesionistas y esta misma dirección va a ser el órgano de conexión entre el Estado y los colegios. Esto es muy importante. Les repito que dice el artículo 21. Dice, vamos a crear una Dirección General de Profesiones. Esta Dirección General de Profesiones va a vigilar el ejercicio profesional y lo va a hacer con auxilio de los colegios de profesiones y va a ser el órgano que conecte a los colegios con el Estado. Si ustedes se dan cuenta, el artículo dice a los colegios con el Estado, no dice a los profesionistas. Entonces, asumiendo la interpretación de este artículo, quiere decir que los profesionistas necesitamos estar colegiados
para tener una conexión directa con el Estado a través de la Dirección General de Profesiones. Y luego, en su artículo 44, nos menciona, la última reforma que tuvo este artículo fue en el 2018, y en este artículo nos menciona que todos los profesionistas de una misma rama podemos constituir uno o varios colegios y luego nos da una serie de reglas en este mismo artículo que dice que deben de estar gobernados por un consejo directivo, que durarán en su encargo 2 años los del consejo directivo y otra serie de requisitos que deben de cumplir los colegios para constituirse como colegio de profesionistas. Todos aquí hemos tenido, si son médicos, eh, ojalá estén colegiados y tengan acercamiento con sus colegios, y todos aquí hemos escuchado de algunos tipos de colegios de profesionistas. Por ejemplo, el colegio de ingenieros, el colegio de contadores, el colegio de notarios, que muchos hemos tenido contacto con algún notario. Bueno, pues los notarios también tienen un colegio con las mismas obligaciones y derechos de todos los demás colegios, ¿no? Bueno, entonces ya vimos el artículo 21, nos dice que a través de la Dirección General de Profesiones, el Estado va a regular el ejercicio de las profesiones auxiliándose de los colegios de profesionistas y que va a ser el órgano de conexión entre el Estado y los colegios, esta Dirección General de Profesiones. Y después en el 44 nos dice que los profesionistas podemos crear uno o varios colegios de nuestra rama que funcionen con las reglas que nos menciona ahí. Ahora, entonces, viene la creación de los colegios de profesionistas. Ya encontramos el fundamento en el artículo 21 y en el 44 de la ley reglamentaria del quinto constitucional para poder formar un colegio de profesionistas. Ahora, ¿qué funciones tienen los colegios de profesionistas? Esto es bien fácil. En el mismo artículo 50 de la misma ley reglamentaria del quinto constitucional, nos menciona una serie de funciones que tienen los colegios de profesionistas y aquí les dejé como las más significativas. La primera, en el artículo 50, en el inciso A, nos dice vigilar el ejercicio profesional para que este ejercicio profesional se desarrolle dentro del más alto plano legal y moral. Para interpretar este inciso, tendríamos que irnos a los códigos de ética y deontología de cada profesión. Aquí nada más les voy a mencionar rapidito qué es un código de ética y deontología. El código de ética y deontología de cada profesión es básicamente los valores con los que yo voy a ejercer mi profesión de acuerdo al colegio en el que yo me encuentro. Bueno, están normalizados y unificados, pero ¿qué quiere decir esto? La moral, esto nos lo enseñan como en la prepa y en la secundaria, la moral son los valores y los principios éticos y de mi vida personal que yo adquirí en mi educación, en mi familia, en mi círculo social, son míos, nada más, ¿no? Por ejemplo, en la escuela robarme la pluma del compañero, a lo mejor para mí es una cuestión de moralidad muy grande y yo no puedo hacer eso porque en mi casa me enseñaron que eso no está bien. Pero a lo mejor para el compañero de enfrente ese valor de no robarme la pluma no es tan importante para él. Y eso no quiere decir que no sea válido. Bueno, pues no, pues sí, todos podemos pensar, no es válido que te robes la pluma del compañero, pero para él no puede ser tan importante esa cuestión. Y para nosotros sí, esos son los valores que yo aprendí, esa es la moral. Bueno, pues entonces el código de ética y deontología se refiere a que todos los profesionistas de una rama de ese colegio, por ejemplo, se pusieron de acuerdo y dijeron, estos valores son los que vamos a implementar de manera obligatoria para todos los profesionales. Te voy a poner un ejemplo a lo mejor un tanto burdo. Bueno, la enfermera no le puede robar la pluma de colores a la compañera de al lado, ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor para esa enfermera su valor personal no importa tanto. Ay, bueno, pues me la encontré y me la llevé.
pero su código de ética y de ontología profesional le marca que no, que debe de buscar al dueño y entregárselo. Esa es la cuestión, la diferencia entre la moral personal y la moral y de ontología profesional. Bueno, entonces por eso este artículo 50 en su inciso A nos dice que el Colegio de Profesionistas va a vigilar que el ejercicio profesional se realice dentro del más alto plano legal y moral. A eso se refiere al decirnos moral, a apegarse al código de ética y de ontología profesional, ¿no? Y entre las otras funciones nos dice, por ejemplo, en el inciso F de este artículo, nos dice que va a servir de árbitro entre los profesionistas de esa misma rama. Si tú como médico tienes un problema con otro médico en la rama profesional, pues el colegio de profesionistas sirve de árbitro para resolver esta controversia, pero no nada más entre profesionistas, sino también puede servir de árbitro para solucionar los problemas entre tus pacientes y tú como profesional de la salud, siempre y cuando las dos partes acuerden someterse al arbitraje del colegio. Todos aquí hemos escuchado nombrar de conciliación y arbitraje médico. Bueno, pues si nosotros somos colegiados, no necesariamente podríamos acudir a conciliación y arbitraje médico, sino que el paciente y tú como médico están de acuerdo, se pueden someter al arbitraje del colegio al que pertenezcan. En su inciso G nos dice, nos habla de las relaciones y nos dice que a un colegio de profesionistas tiene la obligación de fomentar la cultura y las relaciones con colegios similares del país o de extranjeros. Es decir, yo como profesionista de la salud no me voy a quedar solamente con las relaciones que tiene mi colegio, con las relaciones que puedo encontrar con los colegas de mi entidad o de mi país, sino que mi colegio va a fomentar que yo me relacione con profesionistas de otras ramas, de mi misma rama, de otros estados y de otros países. Y luego en su inciso I nos dice que nos da una representación y nos manifiesta la ley que el colegio está obligado a representar a sus miembros o asociados ante la Dirección General de Profesiones. Si ustedes recuerdan, en el artículo pasado que vimos, que es el artículo 21, nos decía que es el órgano de conexión, el colegio. La Dirección General de Profesiones es el órgano de conexión entre el Estado y los colegios. Bueno, pues aquí en el inciso I, nos viene a incitar nuevamente a que estas relaciones entre el Estado y los profesionistas se hagan a través de los colegios de profesionistas. Luego, en el inciso H, nos dice que un colegio de profesionistas, su obligación también es colaborar con los planes de estudio para que estas carreras los planes de estudios se diseñen y se implementen a manera de vanguardia y conforme van avanzando las necesidades teóricas y prácticas del país y de la propia profesión. No es el mismo plan de estudios de 1984 al de 1997 al que se está implementando ahora en el 2025. En esta modificación de planes de estudio de todas las carreras, los colegios también tenemos opinión y es nuestra obligación vigilar estos planes educativos. Bueno, y ahora en el inciso L nos dice, nos habla de los congresos. ¿Qué quiere decir esto? El artículo nos dice, el inciso, perdón, del artículo 50 nos dice que los colegios tienen la obligación de hacerse representar en congresos relativos al ejercicio profesional. Por ejemplo, tenemos ahora la Medical Expo que se viene en octubre. Ah, bueno, pues mi colegio está obligado a acercarse a Medical Expo y decirle, oye, ¿cómo puedo tener un espacio? Yo quiero participar para que mis profesionales de la salud, mis agremiados, tengan acceso a todos los beneficios que otorga esta Medical Expo. Esa es una obligación de los colegios de profesionistas, ¿no? Y luego ya después, en el inciso P, nos dice los puestos públicos. ¿Qué significa esto? Los colegios de profesionistas tenemos la obligación de velar porque en puestos públicos
que requieran conocimientos técnicos de una área específica estén desempeñados por el profesional que tenga esos conocimientos. Un ejemplo, bueno, pues el director médico del IMSS es un arquitecto. Pues eso no puede ser. Entonces, si a alguien en el gobierno se le ocurre poner a un arquitecto como director médico del IMSS, pues los colegios de profesionistas, de médicos, de enfermeras, tienen que alzar la voz y decir, oye, no, en este puesto requerimos a un médico que tenga conocimientos técnicos propios de la medicina, porque es la dirección médica. Del mismo modo, si en la Secretaría de Finanzas nos pusieran a un licenciado en historia, pues tampoco. Ahí los colegios que tienen que ver con las áreas de finanzas levantarán la voz para decir, oye, no, en la Secretaría de Finanzas se requiere a un especialista en finanzas, no a un licenciado en historia. Bueno, pues esta es una función que tenemos los colegios de profesionistas y que están salvaguardados estos derechos y obligaciones en el artículo 50 de la Ley General de Profesiones. Ahora, vamos a pasar entonces a la siguiente. Ya vimos que la Dirección General de Profesiones tiene un fundamento legal, ya vimos que los colegios de profesionistas tienen un fundamento legal de existir. El propio Estado nos está diciendo, hagan los colegios de profesionistas para que yo me pueda arreglar con ustedes como profesionistas. Ahora, entonces, ¿dónde queda la certificación profesional? ¿Y qué es la certificación profesional? La propia Dirección General de Profesiones nos indica, nos indica que la certificación profesional representa el medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos, pero no solo la actualización de conocimientos, sino que esto representa mayor experiencia en el desempeño de una profesión especialidad. Esto con el propósito de mejorar el desarrollo profesional y esto nos va a llevar a obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización. Todo esto surge a raíz de los años 90 con el famoso Tratado Libre de Comercio, donde México, pues todos lo conocemos, ¿no? Forma parte de un tratado de comercio con Canadá y con Estados Unidos, en donde estos dos países, bueno, junto con México tres, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a comerciar no solo con productos y servicios, sino con mano de obra. Y yo requiero que la mano de obra con la que tratemos sea profesional y esté certificada. De ahí es donde surge la certificación profesional. Y entonces el país dice, bueno, ¿cómo le hago para certificar mi mano de obra? Mano de obra, bueno, estamos entre profesionales. Obviamente mano de obra me refiero no solo a jornaleros o este tipo de oficios, sino también médicos, ingenieros, odontólogos, abogados, todos trabajadores como tal, ¿no? Entonces, México dice, bueno, ¿cómo le hago para yo exportar mano de obra certificada? Bueno, pues me voy a valer de los colegios de profesionistas que ya están creados, que ya están regulados en mi ley, y a través de los colegios voy a certificar a estos profesionistas. Entonces, la Dirección General de Profesiones pone las reglas, porque acuérdense que la DGP es el órgano de conexión con el Estado, ponen las reglas y dice, bueno, los colegios de profesionistas ya me agrupan a los profesionistas por área, ya los tienen identificados, ya les brindan educación continua, entonces a través de ellos voy a certificarlos y la propia DGP nos dice, la certificación es el medio idóneo para demostrar a la sociedad que yo como profesionista tengo los conocimientos últimos, más actualizados, que tengo mayor experiencia y esto me lleva a ofrecer servicios de profesionalización. Así de sencillo es la certificación profesional. Y luego se basa y adecua ciertas leyes para que esta certificación tenga un sustento jurídico.
Y en la primera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 38 de esta ley, nos dice que el Estado dispone de la Secretaría de Educación Pública a través de la General de Profesiones para que vigile el ejercicio profesional. Acuérdese que la vigilancia del ejercicio profesional es una facultad de la Dirección General de Profesiones, pero que la Dirección General de Profesiones en estos propios artículos, en el artículo 21 de la reglamentaria del quinto y en el 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, nos dice, tu DGP vigila el ejercicio profesional, pero vigílalo con el auxilio de los colegios de profesionistas. Otra vez regresamos. ¿Para qué? Para que este ejercicio profesional se realice dentro del más alto plano legal y moral, ¿no? Y a través de estos eh, colegios puedas brindarme mano de obra certificada, ¿ok? Ahora, entonces, la propia General de Profesiones, ya que implementan la certificación a través de los colegios, ellos se dan cuenta y nos dicen, en la actualidad, nos dice, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que los colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas a través de sus códigos de ética y de ontología profesional. Y se han encargado de ver que sus agremiados se desempeñen profesional, ética y honradamente ante la sociedad. Entonces, como ya les dimos la facultad de certificar, la propia DGP nos dice, en la actualidad nos dice, los colegios de profesionistas han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación de los conocimientos. Aquí vamos a poner mucha atención. Si ustedes se dan cuenta, dice para certificar los conocimientos. No nos habla que certifiquemos al profesionista, sino los conocimientos que tiene el profesionista. Entonces nos dice, los colegios han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para certificar los conocimientos y la experiencia del profesionista. Estos procesos han certificado profesionistas con diferentes niveles de especialización. Aquí, como estamos hablando de la certificación en medicina, pues tal vez el ejemplo más cercano que tenemos es de un especialista, ¿no? Que esté certificado por el Consejo de Especialidades a que se refiera a su rama, ¿no? ¿Esto qué nos habla? Pues que este profesionista certificado en su especialidad, pues quiere decir que es un profesionista actualizado, que se desempeña dentro del plano legal, moral y que cuenta con los conocimientos, con los últimos conocimientos para poder ejercer su profesión. Ahora bien, entonces, ¿qué me debe de brindar a mí un colegio de profesionistas y que me certifique y yo tener una certeza de que me estoy acercando al correcto? Primero, un colegio de profesionistas debe brindarnos seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad y equidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo debo de cerciorarme que mi colegio, vamos a poner mucha atención en esta cuestión de la seguridad jurídica y ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero yo debo de ver que mi colegio me dé seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad y equidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, que dentro de las atribuciones que tiene mi colegio para agruparme y para certificarme, me debe de brindar estas tres características a efecto de evitar conflictos de intereses, de que a mí me pueda certificar con idoneidad, además, que ahorita hablamos de la idoneidad, pero me debe de dar la misma oportunidad a mí que a mi compañero de obtener la certificación, la misma oportunidad
a mí y a mi compañero y al vecino de enfrente de que tengamos acceso a la misma educación continua, que se nos trate con respeto, con dignidad y que no tengamos una cuestión de que a un profesional lo favorezcan respecto de mí para poder obtener esos conocimientos, esa actualización y esa certificación, ¿no? Nos dice también la misma DGP que estos colegios y que la propia Dirección General de Profesiones, en atribución a, a los ordenamientos legales que la facultan, perdón, necesario invitar a los colegios para que a través de la certificación realicen también la vigilancia del ejercicio profesional. Entonces, no solo lo hago brindando educación continua, congresos, representatividad, sino también una forma de vigilar el ejercicio profesional es a través de la certificación de los conocimientos de una persona. Y entonces nos dice la Dirección General de Profesiones, haciendo una revisión minuciosa de diferentes colegios y de diferentes profesiones, me he dado cuenta que los colegios tienen idoneidad en sus procesos de certificación, que hasta el momento de la revisión que ha hecho la Dirección General de Profesiones a los diferentes colegios, se ha dado cuenta, encontré seguridad jurídica, encontré imparcialidad, encontré equidad, encontré que los procesos son incorruptibles hasta el momento. La misma oportunidad le dan a la doctora María que al doctor Pedro, la misma educación se la dan a los dos. Entonces, los colegios de profesionistas hasta el día de hoy hemos demostrado tener el plano más alto legal y moral para vigilar el ejercicio profesional de la rama que nos compete. Esto es lo que ha encontrado la Dirección General de Profesiones hasta el día de hoy. Ahora, ahorita hemos hablado de la cuestión a nivel federal. Vamos a ver un ejemplo a nivel estatal. Por ejemplo, bueno, yo represento al Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense. Nosotros no solo cumplimos con la norma federal, sino también con la estatal. Por ejemplo, en el Estado de México, nuestro fundamento legal es a través del Código Administrativo del Estado de México. En su artículo 3.42 nos dice que los colegios de profesionistas estatales del Estado, entre otros derechos y obligaciones, tienen la de certificar a los profesionistas de su campo profesional que acrediten tener los conocimientos y la práctica profesional para que estos profesionistas pues desarrollen sus actividades profesionales con excelencia, que cumplan con el código de ética profesional y que se actualicen constantemente. Entonces, si se dan cuenta, un colegio no solo debe de cumplir con el plano federal, sino que si se trata de un colegio estatal, también debe de cumplir con la norma de su estado para poder ser un colegio válido y que me dé seguridad jurídica. Luego, entonces, esta propia eh, fundamento lo tenemos en muchos estados de la República. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de legislaciones estatales que hablan de los colegios de profesionistas y que hablan de la certificación profesional. Hay que recordar, bueno, vamos a ver el ejemplo de Querétaro. Este ordenamiento, este fundamento está en la Ley de Profesiones del Estado de Querétaro, del 48 al 65, los artículos. En Yucatán, en la Ley de Profesiones del Estado de Yucatán, en Chiapas, en Morelos, en Baja California. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya sé que hay un fundamento legal para que un colegio exista. Ya sé que yo como profesionista tengo la obligación moral y legal de ser colegiado para que vigilen mi ejercicio profesional, ¿no? Ya sé que la certificación profesional sí está regulada y el Estado sí nos habla que debemos de cumplir eh,
con esta certificación profesional para demostrarle a mis pares, o sea, a mis colegas profesionistas y a la sociedad que soy un profesionista actualizado y que cumple dentro del más alto plano moral y legal. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo estoy en el estado de Baja California, por ejemplo, y me acerco al Colegio de Médicos Cirujanos del estado de Baja California? Ah, pues ya vi que yo tengo un fundamento legal donde mi colegio debe de estar bien constituido, ahorita vamos a ver eso, para yo acercarme a ellos y poder certificarme. Pero ¿qué pasa si yo me certifiqué en el 2023 a través de mi colegio en Baja California? Por alguna razón tengo que ir a Querétaro y estoy ejerciendo como médico en Querétaro. Bueno, habría que recordar que esta certificación expedida por colegios estatales son válidas en todo el país. Tenemos el principio que nos dice que no solo con la cuestión de los colegios, sino todos los actos civiles de una entidad tienen validez en todo el territorio nacional. Entonces, mi certificación del Colegio de Baja California es tan válida en Baja California como en Chiapas, como en Guerrero o como en la Ciudad de México. Mi certificación obtenida por un colegio con validez federal, pues es válida en cualquier país. Esto es casi como la licencia de conducir, ¿no? A mí Yucatán me expide una licencia de conducir y con esta licencia yo puedo conducir automóviles por todo el país. Es válida en todo el país, a pesar de que algunos policías corruptos por ahí les quieran decir, no, es que tu licencia es de Yucatán y ahorita estás en Tabasco, pues no es válida. Eso no es cierto, ¿no? O tan sencillo, u otro ejemplo que les pongo es el acta de matrimonio. Yo me puedo casar en la Ciudad de México y si yo me voy a vivir o voy de paso a Yucatán, pues ni modo que en Yucatán yo sea soltero, pues en Yucatán yo sigo siendo casado y mi acta de matrimonio sigue siendo válida. Pues de esta misma manera, la certificación que yo obtenga en Yucatán, en Morelos, en Guerrero o en la Ciudad de México de un colegio estatal o de un colegio federal es válida en todo el país. Para que esto sea así, pues tenemos que fijarnos que nuestro colegio al que nosotros nos acerquemos, pues cumpla con esas cuestiones que habíamos hablado. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que les dije, acuérdense de la certeza jurídica? Bueno, ¿qué nos va a dar certeza jurídica de que el colegio al que nosotros nos estamos acercando me dé precisamente la documentación que sea válida en todo el país ante las autoridades civiles y militares? Bueno, primero mi colegio debe de estar constituido como colegio ante notario público. Es decir, debe de tener su acta constitutiva ante un notario que diga, yo notario doy fe de que se está constituyendo el colegio que se denomina Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense Asociación Civil y que entre sus funciones y su objeto social está vigilar el ejercicio profesional, certificar los conocimientos y la experiencia profesional. Y estos documentos son públicos, ¿eh? Si ustedes se acercan a cualquier colegio de su entidad, o a nivel federal y le dicen, oye, yo quiero ver que estés constituido legalmente, claro, los documentos deben de ser públicos y es un acta constitutiva pública para que ustedes se percaten de esta cuestión. Y luego deben de tener el registro y carta de idoneidad refrendados por la autoridad educativa. Si es un colegio estatal, pues la norma le dice que solo puede cumplir con la norma estatal, con su autoridad educativa estatal, pero también pueden hacerlo de manera federal para pues, mayor certeza de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de registro? Bueno, yo debo de ir como colegio ya que me constituí ante notario público con los requerimientos que nos pide el notario y la ley civil de cada entidad o federal. Ya que me constituí, yo voy ante la Dirección General de Profesiones y les solicito tener mi registro como colegio. Y ellos revisan una serie de documentos y de requisitos que piden a los colegios para que esto sea. Y una vez que brindan el registro, les dan una carta de idoneidad. ¿Qué quiere decir esta carta de idoneidad? Ah, bueno, yo como Dirección General de Profesiones ya revisé
que estés constituido legalmente, colegio, que tus agremiados existan, ¿no? Que impartas educación continua de calidad, que tus ponentes sean certificados, sean diestros en la materia que van a impartir, etcétera. Una serie de procesos que deben de cumplir los colegios. Entonces te doy tu carta de idoneidad y certifique que tus procesos de certificación son equitativos, son imparciales, legalmente se apegan a la norma. Entonces nos dan una carta de idoneidad con vigencia de 2 años. Con esta carta de idoneidad, los colegios tienen la capacidad jurídica de certificar los conocimientos profesionales y la experiencia. Es decir, emitir un documento como el que tenemos en la pantalla, eh, que dice, por ejemplo, dice, el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense AC y el Comité Estatal de Certificación del Colegio otorgan la presente certificación de la actualización en medicina. Si ustedes se dan cuenta, dice certificación de la actualización en medicina. ¿Se acuerdan que dijimos que la certificación no certifica al profesionista, sino certifica los conocimientos y experiencia que tiene? Por eso dice certificación de la actualización en medicina al doctor tal, en virtud de haber cumplido con lo establecido en los estatutos, en la comisión estatal, y vienen pues datos del profesionista, y perdón, me regresé a la siguiente. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo, nos dice, se expide con fundamento en el artículo tal y tal y tal y tal de nivel federal y nivel estatal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del colegio de médicos cirujanos mexiquense, no solo tenemos registro en la Secretaría de Educación de la Dirección General de Profesiones del Estado de México, sino nuestro colegio tiene registro en la Dirección General de Profesiones de la SEP. Tenemos los dos registros, el estatal y el federal, pero aunque este colegio solo tuviera el registro estatal, los documentos que emite, como lo vimos en la lámina anterior, los documentos que emite son válidos en todo el país, ¿no? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta un ejemplo de un colegio que de verdad me brinde seguridad jurídica, ¿no? Que de verdad esté registrado, que de verdad cuente con su carta de idoneidad y su registro ante las direcciones generales de profesiones. Y no nada más esto, sino que me va a brindar una seguridad jurídica federal, estatal, federal e internacional, ¿no? Porque al ser un colegio que de verdad esté registrado y cuente con la documentación requerida, pues estos documentos nos pueden ayudar para homologar estudios y para poder ejercer en otros países o incluso para poder acudir a congresos, a otros países a impartir conocimiento o adquirir conocimiento a través de estos congresos que se realizan, ¿no? Bueno, esto está hasta aquí. Ojalá que sí haya quedado claro la cuestión legal de la certificación y de la colegiación de un profesionista, en este caso de los profesionistas de la salud. Bueno, yo soy el licenciado Luis Torres. Es un placer haber estado con todos ustedes y pues muchísimas gracias. Ahí están mis datos por si alguno tiene alguna duda, con todo gusto. Y muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, agradecemos su ponencia, licenciado. Sin duda fue información muy relevante para toda la comunidad médica y a continuación daremos lectura a algunos de los comentarios de las preguntas. Tienen muchos saludos, saludos desde Nayarit, desde Ciudad de México, saludos desde Tijuana, desde Querétaro y aquí nos comenta Liborio. ¿Qué documento expiden y qué validez tiene? ¿Para qué sirve y durante cuánto tiempo? Ok. La ley como tal no nos dice durante cuánto tiempo un documento es válido. Sin embargo, entre los colegios de profesionistas se han puesto como de acuerdo, por así decirlo, para que me regresé a esta lámina para que pueda ver el documento. Se han puesto como de acuerdo en que la duración de una certificación es entre 3 y 5 años. En este caso, por ejemplo, en el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense,
Esta certificación profesional tiene una vigencia de 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Tú tienes 5 años para seguirte actualizando, tomando cursos, congresos, seminarios y después demostrarme a mí como colegio que estás actualizado en tu rama profesional y te vuelvo a certificar por otros 5 años. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí Jason nos pregunta, con certificaciones extranjeras, ¿cómo se puede hacer para trabajar en los actos civiles en México? Habría que hacer un proceso de homologación. Este se hace ante la Dirección General de Profesiones. Puede hacerlo ante la Dirección General de Profesiones estatal o federal. Se hace un trámite de homologación en donde la Dirección General de Profesiones certifica, valiéndome la redundancia del término que voy a utilizar, certifica que esa certificación sea válida y que se haya emitido conforme a leyes pares del país que emite y de México, y si dice si es una certificación válida, la homologa para que pueda ejercer en México. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra preguntita. ¿Qué diferencia hay entre un profesionista certificado y uno que no esté certificado si ambos ejercen su profesión igualmente según el juramento hipocrático? Ok, hay toda la diferencia. Yo siempre, cuando doy otro tipo de pláticas respecto de derecho sanitario y derecho médico, yo siempre les digo, véanme como la persona que les va a quitar su casa, su carro, su patrimonio y todo lo que se imaginen al realizar un acto médico, ¿no? Y como abogado, les digo, no es lo mismo defender a un médico certificado que a uno no. Un médico certificado a nosotros como abogados nos quita la mitad del trabajo, porque ya no tengo que ocupar la mitad del tiempo en defenderlo para demostrarle al juez y a la sociedad que es un médico que tiene los conocimientos actualizados. Simplemente exhibiendo ante el juez y ante las autoridades la certificación profesional, eso les dice a las autoridades, ah, bueno, sí tiene los conocimientos actualizados, entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó. ¿Me explico? Y si no es un médico certificado, pues tenemos que demostrarle a la sociedad y al juez que, espérate, sí es un médico actualizado, nada más que no se certificó, pero mira, tiene estos cursos, tiene esto, e incluso a mí me ha tocado jueces que me han dicho, oye, pues sí me traes 30 constancias, pero a mí estas constancias no me indican que él realmente haya tomado el curso. ¿No? Yo cómo sé que no las expidieron ¿me explico? En cambio, si yo llego con una certificación, el juez tiene la certeza, ah, bueno, a lo mejor presentó 80 constancias, tomó cursos, congresos, seminarios, ah, bueno, pues el colegio ya hizo esa investigación, tan la hizo que le otorgó la certificación. Entonces, a mí me da esa certeza, ¿no? Si bien la legislación en la actualidad a un profesionista no le prohíbe ejercer si no está certificado, la realidad es que es preferible tener la certificación que no tenerla, ¿no? Es toda la diferencia del mundo. Ok, muchas gracias. Aquí nos pregunta María Guadalupe que sobre si en el personal de enfermería es el mismo caso para la certificación. Así es el mismo caso. Las y los enfermeros tienen colegios de enfermería. En este país, la ley, como lo vimos, nos dice que los profesionistas debemos formar colegios de cada área. Entonces, hay colegios de enfermeras y de enfermeros, hay colegios de fisioterapeutas, hay colegios de psicólogos, hay colegios de todas las ramas de las profesiones. Ok, ¿no? Aquí alguien nos pide si puede poner de nuevo la última diapositiva con sus datos. Igual aquí en el chat estaremos poniendo los datos de las redes sociales del colegio. Y bueno, aquí ya el ponente también ya nos apoyó poniendo sus datos. Si gustan Sí, tomarle un screenshot para que todas las dudas o demás asesoramiento que deseen les pueden contactar. Y parece claro. ser que por ahora ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, licenciado, por resolver las dudas de nuestra comunidad. ¿Hay algo con lo que quiera cerrar este tema? Sí, bueno, primero agradecerles y decirles a los profesionales de la salud.
Yo no quiero hablar mal de ninguna institución, no es mi intención. Simplemente ha corrido el rumor desde hace un par de años para acá que en el país solo puede certificar una sola entidad. Esto es falso. Ya vimos que todos los colegios de profesionistas debidamente registrados y refrendados por las direcciones generales de profesiones pueden certificar y el documento es válido en todo el país. Entonces, no crean que una sola institución en el país puede certificar o que si yo no tengo la certificación de esta institución no es válida. Esto no es cierto. Acérquense a sus colegios estatales, a sus colegios federales, al colegio que ustedes quieran y acérquense a ellos, colegíense, participen y obtengan la certificación. Y esta certificación, como vimos, es un garante de que yo estoy ante un profesionista actualizado, ante un profesionista con experiencia y con conocimiento profesional. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, licenciado. Hay muchas felicitaciones en los Muchas gracias. comentarios y también agradecer a todos nuestros asistentes del día de hoy. Les recordamos que la constancia de asistencia de este webinario la pueden descargar en el link que se está compartiendo en el chat. Este link lo pueden guardar en caso de que no se pueda descargar en este momento. Y si quieren revivir este u otro tema de nuestros webinarios de dispositivos médicos, pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este y todos nuestros webinarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, también las redes sociales del colegio, para no perderse ninguna de las actualizaciones de Medical Expo 2025, donde también pues el colegio nos estará acompañando. Nos estaremos viendo en octubre en World Trade Center, este 28, 29 y 30 de octubre. Y les esperamos la siguiente semana con más temas relevantes para la comunidad Medical Expo. Agradecemos su asistencia el día de hoy. Excelente fin de semana a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, licenciado, y gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros